El senador Romero, lo que fue nombrado por Leavi, me pidió la palabra también. No sé, ¿quiere contestarle, senador, y después me da la palabra? Ah, pero qué caballero, muchas gracias, Tiene senador. usted, senadora Di Tulio, la palabra. Bueno, mire, presidente, el tema es, la fe de ratas obviamente es un recurso utilizado cuando no cambia el sentido del texto, aprobado por la voluntad mayoritaria de una de ambas cámaras. Eso es una fe de ratas. Cuando el texto cambia el sentido de lo que votó una cámara, no es una fe de ratas, es trampa, es trucho, es algo ilegal. Lo sabemos quienes hemos sido votados por la voluntad popular y con nuestro ejercicio de la voluntad popular votamos y nos expresamos por sí, por no, por abstención. El texto que sea, yo no estoy diciendo que el texto aprobado, la orden del día de la mayoría que se aprobó en la Cámara de Diputados sea la que a mi gusto haya sido la mejor, la correcta, pero lo que sí estoy diciendo, y se lo voy a preguntar a usted, presidente, para ver si usted me puede decir si el sentido cambia o no cambia. Según la fe de ratas que manda el secretario parlamentario de esta honorable Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, el artículo 52, se cambió la numeración, eso es correcto, tiene facultad el Poder Legislativo para cambiar la numeración de los artículos. Pasó a ser, era el 151 de la orden del día, o sea, del dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Lo que se votó, cambió el artículo 152. El cambio es autorización de exportación por permiso de exportación. Entonces, en el derecho administrativo las cosas cambian, ¿no? Una cosa son las autorizaciones para exportar, aunque el procedimiento sea administrativo y se resuelva administrativamente, cambia el sentido. ¿Por qué? Entiendo yo. Usted dígame, señor presidente, si cambia o no cambia. Autorización de exportaciones que todas estaban permitidas, ¿no? La autorización, cuando el Poder Ejecutivo autoriza, es que todas esas exportaciones estaban permitidas. Entonces, cuando yo lo cambio, como está ahora, y pongo permiso de exportación, es que estoy incluyendo también las que estaban prohibidas. ¿Cambia o no cambia el sentido de lo que se aprobó y de la voluntad del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación? Déjeme terminar. Esta es la primera fe de ratas. La segunda fe de ratas, que es el artículo 170, que pasa al 171. En el 170, lo voy a leer, presidente, permiso, le pido permiso para leer el 170 de la orden del día, o sea, lo que votó la Cámara de Diputados, que no es el texto que nosotros estamos trabajando en teoría hoy acá, que no sé quién lo votó, porque votaron lo que voy a leer. Lo que voy a leer es lo que se votó. Dice, a efectos de lo previsto en el inciso A del artículo 169, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos 200 millones de dólares estadounidenses, y dice el número, 200 millones de dólares estadounidenses. El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector. Y acá escuchen, sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a 200 millones de dólares estadounidenses. Y dice el número, 200 millones de dólares. Texto enviado en mesa de entradas, no sé cambiado por quién, pero el votado es este que le acabo de leer. El que tenemos nosotros enfrente para trabajar dice, lo leo textualmente, presidente, a efectos de lo previsto en el inciso A del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos 200 millones de dólares estadounidenses, pone el número entre paréntesis. El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables, y ahora escuchen el cambio, por sector productivo mayores a 200 millones de dólares, y pone el número. Presidente, le hago la misma pregunta. Presidente, disculpe, ya terminó. No lo molesto más. Mire,
pero sí quiero que me conteste. ¿Cambia o no cambia el sentido? ¿Es lo mismo etapa, sector productivo? ¿Es lo mismo? El mismo número, lo digo de verdad, ¿eh? Sector, subsector productivo, etapa productiva. ¿Usted qué le iguales o mayores a 200 millones? ¿Qué? Por sector productivo, mayores o iguales a 200 millones de dólares. ¿A usted le parece que esto no cambia sustancialmente lo votado en la Cámara de Diputados? No cambia el sentido. No cambia sustancialmente el sentido de lo que estamos tratando. No sabemos qué texto estamos tratando. Si el votado por diputados, que es lo que deberíamos tratar, me guste o no me guste a mí el resultado de la votación. Yo no acuerdo con el texto original de la Cámara de Diputados, pero no sé qué estoy tratando. Acá se va a tratar lo que envió la Cámara de Diputados con el agregado de las 2 fe de rata que ha entrado, lo cual lo hace Pero no me está oficial. contestando la pregunta, presidente. No he venido a ¿Cambia contestarle o no cambia preguntas a usted, sustancialmente el discúlpeme, sentido del senadora. texto Hemos venido votado a por la Cámara de debatir una ley. Diputados? No he venido a discutir Sí, personalmente usted está discutiendo con usted. conmigo porque No, es senador, senadora. discúlpeme. Pero Claro que cuando sí, que sea el usted tiene la obligación de discutir conmigo. Yo le Mire puedo- si no va a yo venir le a puedo discutir decir conmigo. que en lengua autorización puede ser sinónimo de permiso, etc. ¿Cambia Me parece o no que no cambia tiene el sentido sentido la de la discusión votación, a donde usted la presidente? está llevando, senadora. ¿Cambia o no cambia? Para mí no. Listo, presidente. Tiene la palabra el senador Romero.